Muy bien, pues buenas tardes. Soy Rafa Cera y y quiero agradeceros vuestra asistencia a este webinar formativo que se enmarca, como sabéis, dentro del Plan Impulso Plus, promovido por la Cámara de Comercio de Sevilla. Este plan especial pretende, como sabéis, ofrecer soluciones para empresas y profesionales con la intención principal de poder acompañarlos y dotarlos de herramientas para afrontar la mejor forma posible la situación cambiante que vivimos actualmente. Deciros que efectivamente, como os comento, mi profesión es la de consultor de empresas, así como también participo en distintos programas de formación, tanto en Executive como a nivel de universidades y escuelas de negocios. De hecho, en Cámara de Comercio tengo la suerte de participar en distintos programas formativos, entre ellos el máster en Marketing de Dirección y Estrategias Comerciales. Y si os apetece conocer un poco más lo que hago, cuál es mi trabajo y este tipo de historias, os doy dos enlaces que creo que puede ser de interés. Una es mi cuenta de Twitter, que es @rafacera, y por otro lado, si tenéis interés en todos estos temas de la alta dirección, comercialización, marketing e innovación, todas las semanas comparto en mi blog profesional distintos contenidos relacionados con estos temas. Ese blog es rafacera.wordpress.com, ¿de acuerdo? Entonces, daros la bienvenida, insisto, y vamos a tratar de dar las claves importantes para el tema que nos ocupa. Y el tema que nos ocupa, como bien sabéis, no es otro que cómo evolucionará el marketing y la comunicación tras esta pandemia que estamos viviendo, ¿de acuerdo? En primer lugar, quiero deciros que no quiero ejercer de gurú ni de vidente que va a ver el futuro y este tipo de historias, porque os estaría engañando y nada más lejos de mi intención que engañaros en este tema. Lo que sí es cierto es que estamos viviendo un escenario absolutamente atípico, probablemente un escenario bastante dramático desde muchos puntos de vista, y que ese escenario está fomentando que haya cambios, que haya una influencia real en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, un poco con la información que disponemos y un poco conociendo la especie humana, creo que podemos dar ciertas claves que podrían ser de interés tanto para vuestras marcas como para vuestras empresas. ¿Fundamentalmente para qué? Para lo que nos interesa como empresarios, directivos o profesionales libres, que es ser más competitivos, ¿de acuerdo? Perdonadme, tengo un poco tomada la voz, es tiempo de esto, con las alergias y todo este tipo de historias. Espero sepáis disculparme, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, deciros que, como el nombre del webinar indica, vamos a hablar de cómo creo que evolucionará esa disciplina que llamamos marketing y su herramienta fundamental que se llama comunicación, ¿de acuerdo? Yo creo que un primer paso que deberíamos de dar en este webinar es exactamente eso del marketing, qué significa, ¿verdad? Porque, bueno, el marketing es muy conocido por probablemente su labor más artística, ¿no? Su labor más artística son campañas virales en redes, por su publicidad, por anuncios en televisión, podcast, es decir, cuestiones, digamos, muy artísticas, cuestiones que efectivamente pertenecen al ámbito del marketing, pero que no necesariamente es el meollo o lo importante en el marketing. Yo os comento, mirad, para mí el marketing no es ni más ni menos que todas las soluciones que una empresa propone para conseguir una misión. Y esa misión no es otra que la satisfacción y la felicidad del cliente. Y eso que lo haga rentable para la empresa. Todo lo que quede fuera de ahí no es marketing. Quiero decir con esto, puede ocurrir que una empresa que haga importantes inversiones en publicidad realmente no esté haciendo marketing, está haciendo publicidad, solo y exclusivamente. Si no se persigue desde la empresa, desde la organización, esa misión de buscar la satisfacción y la felicidad del cliente, no estamos haciendo marketing. Es importante que introduzcamos este tema porque probablemente nos puede llevar a engaños, que es eso del marketing, ¿verdad? Una cosa importante en el marketing se fundamenta absolutamente en las condiciones, necesidades, gustos, deseos, hábitos del cliente. Por lo tanto, es de perogrullo que yo os diga que si cambia el cliente o sus condiciones, necesariamente tienen que cambiar las condiciones de marketing y de comunicación.
un mensaje fuerza, y es que las empresas se adaptan a los mercados, no al revés. Sería un error, y cuando hablo de empresa me estoy refiriendo a cualquier tipo de empresa, es decir, me da igual que sean marcas archiconocidas, multinacionales enormes con enormes cantidades de recursos para poder invertir en marketing, todas, absolutamente todas, desde esas megas compañías hasta el más humilde de los autónomos, ¿de acuerdo? Tienen una obligación, y esa obligación es que se tienen que adaptar a las necesidades, a los gustos y deseos del mercado, no al revés, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una idea fuerza que me encantaría transmitir. Comentaros ciertas cosas, es decir, estábamos hablando de que efectivamente el escenario ha cambiado, y ha cambiado porque tenemos una cosa que se llama COVID-19, que ha provocado una pandemia, ¿de acuerdo? Y sabemos a ciencia cierta que esa circunstancia va a tener una incidencia en nuestro presente y probablemente, muy probablemente, en un futuro cercano y no tan cercano. ¿Qué ha pasado con eso del COVID-19? Bueno, pues es una pandemia, como todos sabemos, que ha afectado a todo el mundo y a nuestro país especialmente en cuanto a cantidad de víctimas. Han sido miles, ¿vale? Las víctimas que de una forma u otra se han sentido afectados por este maldito virus, de hecho, además con suerte dispare. Hay personas que han sido incapaces de superarlo, otros afortunadamente sí, otros le han quedado secuelas. En definitiva, este maldito virus ha tenido una trascendencia sanitaria en nuestra salud y en nuestra calidad de vida. Hemos estado confinados, es decir, esto era algo que no había sucedido nunca. Este virus nos ha metido en casa, nos ha quitado nuestra libertad, nos ha provocado el hecho obligatorio de quedarnos en casa sin poder salir de casa, y además durante bastante tiempo. Eso ha provocado que las relaciones habitualmente que establecíamos con nuestros allegados, amigos, familiares, conocidos, la teníamos que hacer de otra manera, ¿vale? No, ya no lo podíamos hacer como lo hacíamos antiguamente, es decir, no podemos acercarnos, no podemos compartir una cerveza, no podemos compartir una comida, no podemos de alguna manera abrazarnos, besarnos, con lo cual eso está imponiendo una limitación importante a nivel social. Hoy en día no tenemos el remedio definitivo, es decir, no existe una vacuna que nos garantice que la persona que se afecte o que se contagie por este virus tenga una curación. Incluso no tenemos probablemente ni un sistema estandarizado, probado, de algún medicamento que cure los efectos de ese virus. Con lo cual, eso también nos afecta a distintos niveles, a nivel social, a nivel personal. Por lo tanto, todo esto que ha provocado, entre otras cosas, que en la población, entre las personas, hay miedo, hay desconfianza, siguen vigentes ciertas normas de comportamientos que nos obligan a comportarnos de determinadas maneras, ¿de acuerdo? Así como tenemos determinadas limitaciones. Obviamente, todo esto es un repaso bastante burdo y probablemente bastante superficial de todo lo que ha ocurrido. Lo que sí quiero lanzaros la idea es que esto nos ha afectado a nivel persona, nos ha afectado a nivel sanitario, nos ha afectado a nivel económico y nos ha afectado a nivel social. Es decir, esta incidencia del virus, esta pandemia, tiene una trascendencia a nivel sanitario. Por ejemplo, a nivel sanitario hemos visto cómo en algunos lugares, afortunadamente no en todos, se han saturado las UCI. No teníamos capacidad de respuesta a la demanda que había de enfermos. Incluso había enfermos de otras categorías que no se atendían porque se estaban atendiendo a personas que tenían el virus, ¿vale? Se han tenido que priorizar determinado tipo de perfiles a los cuales atender. Obviamente, también va a tener una trascendencia, ya la está teniendo, a nivel económico. Se han generado multitud de ERTEs, el número de parados se ha disparado, valga la redundancia, en cuanto a la situación en la que estábamos. Probablemente vamos a disponer de menos capacidad económica, probablemente se van a dar circunstancias del tipo de que el consumidor va a ser muy desconfiado, el empresario también va a desconfiar mucho de lo que va a poder vender,
con lo cual eso va a tener una trascendencia a la hora de contratar o de dejar de contratar. Pero el virus también tiene una trascendencia a nivel personal y os decía, nos hemos vuelto más miedosos, el miedo a contagiarnos, nos hemos vuelto más desconfiados, las aglomeraciones ya no nos gustan, cosas aparentemente normales como es acercarnos a alguien para saludarlo, abrazarlo, eso ya no lo hacemos. Nos hemos vuelto un poco paranoicos de cuidado, no nos vayamos a contagiar, ¿de acuerdo? Y obviamente ha tenido una trascendencia también a nivel social, y a nivel social como grupo, como especie. Yo me parece que en esta pandemia una cosa que ha sucedido y que es importante es que probablemente sea una de las grandes crisis más democráticas que ha habido como desgracia en el mundo. ¿Por qué? Porque ha afectado a todo el mundo por igual, ¿de acuerdo? Ha afectado a países ricos, países pobres, a distintos, independientemente del género, independientemente de la capacidad económica. Es decir, ha tenido una trascendencia social. Y ha tenido una trascendencia social, entre otras cuestiones, pues por ejemplo, porque nos han recogido en casa y nos han dicho, vale, ahora usted puede salir, pero puede salir con condiciones. Usted no puede hacer las mismas cosas que hacía. ¿Por qué estoy tratando de comentaros todo esto? Pues estoy tratando de comentaros todo esto porque esto afecta a el punto de vista, al faro, a donde mira el marketing, que es la persona, al cliente, ¿de acuerdo? En cuanto a la economía, que será un apartado importante también, pues hombre, se prevé que es muy probable que tengamos una crisis económica importante, un aumento de paro, un aumento de deuda. Afortunadamente, hoy llegan buenas noticias desde Europa y parece que nos van a conceder entre 70 y 80 mil millones de euros a fondo perdido, con lo cual eso va a ser un respaldo para potenciar determinados tipos de áreas económicas. Va a haber menos demanda, yo creo que va a haber una crisis más de demanda que de oferta. Quiero decir, el problema no es que no haya bares abiertos, sino el problema probablemente sea que no hay mucha gente o no hay tanta gente como antes dispuesta a entrar en los bares. Es un problema más de demanda que de oferta. De hecho, aparecía el otro día algún estudio por, no recuerdo exactamente de dónde, me parece que era de la Comunidad de Madrid, donde decían que muchos bares habían decidido cerrar, pero no por nada, sino porque no tenían clientes. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a afectar necesariamente al cliente. Esa pandemia nos ha creado esa ansiedad, pero esa pandemia también nos está creando falta de confianza. Fijaros cómo, de alguna manera, este dichoso virus, algo que nos ha transmitido también o que nos ha quitado un poco ha sido esa megalomanía que tenemos como especie, ¿no? De que parece que somos el ecosistema, ¿no? No que pertenecemos al ecosistema, sino somos el ecosistema, somos el dueño de todo y somos prácticamente imbatibles. Llega un virus, ¿vale? No excesivamente complejo en cuanto a su reproducción y este tipo de historias, y nos plantea, nos dice a la cara que puede acabar con la especie de no tomar determinadas determinaciones, con lo cual esa confianza que teníamos como especie de imbatible, obviamente ha incrementado mucho más el interés por lo social, mucho más que por lo individual, porque no nos estamos jugando que yo viva o muera, lo que nos estamos jugando fundamentalmente es que la especie puede desaparecer por este virus. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de cosas bastante importantes. ¿Esto de qué forma trasciende al cliente? Pues trasciende fundamentalmente en que con ese miedo, con esa ansiedad, con esas nuevas formas y normas de comportamiento, con las nuevas exigencias sociales que nos pone este virus, ¿de acuerdo? El ser humano tiene que generar un cierto nivel de resiliencia, de capacidad de gestionar eso de la forma más adecuada. Obviamente no se puede dejar guiar por la paranoia, no se puede dejar guiar por la ansiedad, por el miedo, porque entonces no tendríamos capacidad de respuesta ante ese problema que se nos está dando ahora. Insisto que es muy importante que, porque puede haber un poco la tendencia a pensar que si aparece la vacuna todo volverá a ser lo mismo. Yo creo que no, esto no va a volver a ser lo mismo. Es decir, ese nivel de
miedo, de desconfianza, va a quedar patente un poco en el gen social de la población, ¿vale? De tal manera que probablemente a lo mejor podemos evitar, superar, y estoy seguro que lo haremos, este maldito virus, pero quedará un poco en el recordatorio social de cuidado que no somos tan imbatibles como nos creíamos, ¿de acuerdo? Y obviamente muchas de las conductas que hasta ahora nos parecían anormales y que se han convertido en normales, como por ejemplo ver a tus padres a través de videoconferencias o ver o relacionarte y hacer compras a través del e-commerce, a través del comercio electrónico y todo este tipo de historias, son asuntos que desde luego, si ya eran importantes en la antigua normalidad, en la nueva normalidad van a tomar una relevancia impresionante, ¿de acuerdo? Pues bien, cambia el escenario, aparece el virus, afecta a la población, afecta a la sociedad, afecta a diferentes niveles. Lo que sería pegarse un tiro en el pie es que las empresas continuaran haciendo el mismo tipo de marketing. No tendría sentido. Y no tendría sentido porque, fundamentalmente, porque los clientes han cambiado. Si cambian los clientes, tú tienes que cambiar el marketing. ¿De acuerdo? Cosas que creo que sucederán en temas de marketing. Probablemente los valores de las marcas tendrán que cambiar de alguna manera. ¿A qué me refiero? Pues, no sé, marcas que tradicionalmente solo han ofrecido somos glamour, somos distinción, exclusividad. Probablemente la clientela ahora les pida que se moje algo más con respecto al problema que tenemos todos, no un target de la población, no un perfil de la población, un problema que nos afecta a todos por igual. Y probablemente esas marcas de exclusividad, de glamour, de distinción, de precio alto y todo este tipo de historias, tendrán que darle un sentido mucho más social, ¿vale? Y prescindir un poco de los valores tan individualistas que probablemente con anterioridad defendía. Por lo tanto, creo que lo llamemos superficial, creo que tendrá mucho menos peso que en la actualidad. Yo creo que se va a buscar más un sentido social, un sentido de compromiso, de implicación de la marca, de la empresa, por el bienestar social. Como os decía, creo que va a ser más una crisis de falta de demanda. Y falta de demanda fundamentalmente, primero, porque no nos van a apetecer hacer muchas cosas como nos obligan a hacerlas, porque vamos a tener menos dinero para gastar, porque probablemente vamos a estar en disposición de poder gastar dinero en menos cosas en las que antes podíamos gastarnos, más que en la ausencia de oferta. Es decir, en la ausencia de oferta me refiero a empresas que sean capaces de generar o de aportar esa oferta de valor. Yo creo, sinceramente, que otra cuestión es que el carpe diem, el vivir el día, el hedonismo, el placer por el momento, se va a disparar de alguna forma, me da la sensación. Y probablemente las marcas también tengan que, de alguna forma, satisfacer esa necesidad de, oye, estoy bien, estoy ahora mismo bien, quiero disfrutar del momento, y eso probablemente creo que se va a dar. La comunicación, yo creo que en cuanto a la comunicación, algo que siempre lo ha demandado, pero yo creo que en la actualidad mucho más, lo que la clientela va a exigir, lo que a la empresa, a la marca se le va a exigir, lo que se nos va a exigir probablemente a todas las personas a nivel político, económico, social, es una mayor transparencia en el mensaje, ¿de acuerdo? Creo que se van a penalizar mucho los fake y los bulos, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que van a desaparecer, probablemente incluso se incrementen, pero se van a incrementar ese tipo de noticias falsas o ese tipo de información mentirosa, errónea, fundamentalmente con una cuestión, pues como se está utilizando ahora, para manipular de alguna manera en función a los intereses que tengan determinados creadores de bulos o de fake, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones es que se va a tener que legislar con respecto a las fake y a los bulos, pero legislar con un sentido mucho más estricto, mucho más cercano y castigar duramente pues todos aquellos generadores de noticias falsas. Pero yo creo que la transparencia probablemente sea la palabra que defina la comunicación que ya empezamos a vivir y que probablemente nos acompañe durante un cierto tiempo. ¿De acuerdo?
Insisto en que la comunicación se va a centrar mucho más en el interés por lo social, mucho más que por el interés en lo individual. Y estoy hablando de comunicación, no estoy hablando de información, ¿eh? La información es otra cuestión. Estoy hablando de esa necesidad perentoria, absolutamente necesaria, que va a tener la marca o la empresa de recibir feedback del cliente, de, oye, ¿te está gustando esto que estoy haciendo? Oye, ¿me has interpretado bien con lo que te he dicho? ¿Estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo? ¿Mi oferta de valor para ti tiene sentido? Es decir, ese aumento por la comunicación, ¿de acuerdo? Que probablemente, pues si nos vamos a temas de marketing digital, que va a ser uno de los temas que se estaban lanzando, obviamente, pero que ahora mismo se va a potenciar mucho más y después creo que podemos argumentar por qué. Probablemente, me da la sensación de que el inbound marketing va a tener mucho más sentido, va a tener mucha más capacidad de efecto que el outbound marketing. Es decir, va a tener mucho más sentido que yo genere cosas de interés para el cliente y el cliente se acerque a mí, más que hacer la típica publicidad o hacer típicas campañas de captación de clientes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuestiones en el marketing, en la comunicación, como el compromiso social, la ética en los negocios, el hacer las cosas bien, eso yo creo que van a ser un valor añadido a lo que seamos capaces de ofertar junto con nuestro producto o nuestro servicio, ¿de acuerdo? Mucho interés en este matiz, ¿vale? Y quiero que me entendáis bien. El producto y el servicio cada vez es más una, a ver cómo lo digo, que no suene muy mal, es una excusa, y es una excusa fundamentalmente porque cada vez somos menos capaces de diferenciar entre productos. Hoy en día a la clientela lo que le va a interesar es la oferta de valor, es decir, el paquete completo que obtiene alguien cuando se acerque o se relacione con nuestra empresa. ¿Qué atención al cliente le vamos a dar? ¿Cómo de involucrado, cómo de comprometido estamos con los problemas que están afectando? Todo este tipo de historias. Una cuestión importante y es algo que hemos visto, es decir, yo soy de la opinión, opino que el COVID-19 probablemente no va a generar grandes cambios, pero lo que sí va a hacer es potenciar tendencias que venían muy claras de la antigua normalidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al marketing digital, la compra online, el canal online como tal, como relación, como compra, como forma de conocimiento, como todo eso. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues me da la sensación de que el COVID lo que ha hecho es, y lo escribía en mi blog al principio de la pandemia, escribía que probablemente una de las cuestiones que la pandemia nos estaba poniendo un poco a examen en cuanto a qué, examen a estamos preparados para estar confinados en casa y que la vida siga. ¿Habéis visto el parón de economía que existe porque hay muchas empresas que han sido incapaces de teletrabajar? ¿O habéis dado cuenta de los problemas que han tenido muchos niños para poder asistir a clase porque no tenían la capacidad o la infraestructura para poder dar clases online? ¿O habéis dado cuenta cómo hemos infrautilizado cuestiones como el Big Data o inteligencia artificial para detectar posibles brotes, posibles prevenciones? En definitiva, lo que el COVID nos ha dicho es, sí, efectivamente, estamos en la era digital, la digitalización es muy importante, pero viene un bichito de esto y ahora resulta que somos incapaces de seguir con nuestra vida, confinar en nuestra casa, porque entre otras cuestiones o no podemos, o no tenemos infraestructura, o no sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho este COVID? Este COVID fundamentalmente nos ha puesto a prueba y probablemente nos haya suspendido, ¿de acuerdo? Porque os imagináis el efecto que hubiese tenido la misma pandemia con mejores infraestructuras de comunicación, mejores conexiones, mayor capacidad de teletrabajo, mayor capacidad de Big Data, cargos estuvieran mucho más normalizados. Es decir, evidentemente el virus hubiese existido, pero la incidencia en la economía, en lo personal, en la relación, pues probablemente no hubiese sido la misma, ¿de acuerdo? Dicho esto, yo creo que cuestiones como el teletrabajo, la compra online, el delivery, es decir, el comprar para que te traigan a casa, la relación digital, todo eso son aspectos que eran clarísimas tendencias en la antigua realidad, pero que en la nueva realidad se van a potenciar mucho más. Quiero decir,
que las empresas que no jueguen a este tipo de historias, que no den la oportunidad al cliente de esto, ¿vale? Y que se estén planteando, oh, para mí esto de vender en Internet no es para mí, o la digitalización no es para mí. Yo creo que se van a equivocar y probablemente su nivel de competitividad le va a hacer fracasar y probablemente desaparecer, ¿vale? Por lo tanto, si la transformación digital era un elemento absolutamente prioritario y necesario en la antigua realidad, hoy en día se hace imprescindible. La cuestión es muy fácil. Fijaros cómo le ha ido a unos y a otros que tenían ciertos niveles de transformación digital. Bueno, pues esto se va a potenciar tanto en el presente como en un futuro muy, muy cercano. ¿De acuerdo? El tema de la filantropía, la aportación, el trabajar por causas sociales, todo eso va a tener premio desde el punto de vista del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente está sensibilizado con el problema que nos ocupa a todos. Sectores tradicionales como el comercio, me da la sensación que o busca una estrategia de omnicanalidad, de utilizar todas estas posibilidades digitales que les ofrecen, o probablemente no tengan mucho futuro, o peor aún, al menos no tienen ningún presente. Está muy bien todas las campañas que se hacen de comercio con respecto a compra en tu ciudad, compra en cercanía. Eso está bien durante un cierto tiempo, cuando el cliente valora distintas posibilidades y fundamentalmente la cuestión valor, al final se irá a la opción que más valor le genere. Por lo tanto, en esos sectores tradicionales hay que empezar a moverse y hay que empezar a abrir nuevas líneas, nuevas cuentas, nuevas formas de relación y incluso no necesariamente vendiendo online, pero sí teniendo la posibilidad de un trato digital, de una relación digital, de ciertas automatizaciones de determinados procesos y este tipo de historias. Una cuestión está clarísima, las empresas van a tener que reforzar sus canales de comunicación externos, es decir, los que los relaciona con los clientes o con el entorno en el que se desarrolla, pero otro canal importantísimo y que probablemente descuidemos en muchas ocasiones son los canales internos, es decir, es cómo se comunica con sus propios trabajadores, con sus propios proveedores, con sus stakeholders, con toda esta gente que forman parte, ¿no?, del círculo o del ámbito de la empresa. Obviamente, esa comunicación externa es muy importante, pero al final uno comunica fuera y traslada lo que hay dentro. Si lo que hay dentro no es nada bueno, está de más que vendamos mucho la idea de que somos magníficos, estupendos y líderes, porque al final el cliente lo ve todo, ¿verdad? Y el cliente no se va a creer aquello que no vea o no compruebe en su relación con nosotros. Evidentemente, lo emocional en el marketing va a seguir teniendo mucho peso, ¿vale? Hasta ahora eran continuos elementos que se utilizaban tanto en publicidad como en el storytelling, como en muchas herramientas, street marketing, en muchas cuestiones, la emoción como un poco el referente para comunicar cosas. Bueno, pues si eso era importante, ahora va a ser mucho más. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque vamos a estar mucho más sensibilizados, porque estamos viviendo una cosa que no habíamos vivido nunca, y es que en nuestra casa estamos teniendo miedo y problemas de seguridad, ¿vale? Si recurrimos un poco a las necesidades, eso era una cuestión que prácticamente teníamos ya tan absolutamente cubierta que ya no nos preocupaba. Y ahora llega un bichito y nos dice, oye, cuidado que te puedes contagiar y que puedes tener problemas graves. Tenemos que volver otra vez a la necesidad de vivir seguro, de vivir bien, ¿no? Por lo tanto, las empresas tendrán que generar ideas, tanto desde el marketing como de la comunicación, de seguridad, de que somos serios en lo que hacemos, en los procesos de trabajo, de producción, en nuestra forma de relacionarnos a través de nuestros vendedores, y eso venderlo como un valor, porque va a ser un valor, ¿vale? Ahora mismo la incertidumbre es algo que convive en la población, ¿de acuerdo? Cuanto más seamos capaces de relajar esa incertidumbre, esa duda, ese cuidado pues obviamente yo creo que se formará parte de la oferta de valor, ¿de acuerdo? Quien posea las tecnologías más potentes de relación, de comunicación, de comercialización, van a ser más competitivos, siempre y cuando las sepan utilizar, lógicamente. La formación e-learning se va a consolidar como tal. Es decir, esto que estamos haciendo ahora mismo probablemente
en muy poco tiempo sea algo absolutamente no provocado por un problema, sino que sea la costumbre, lo habitual, ¿de acuerdo? Entonces, la generación de plataformas de e-learning para formación, el interés por formar a la gente, el interés por utilizar el mundo online sin caer en determinados importantes costes de presenciales o de desplazamiento y este tipo de historias va a ser bastante interesante. La empresa ha de poner como prioridad a la persona más que cualquier otro valor, ¿de acuerdo? Es decir, hasta ahora os decía antes que lo superficial va a perder un poco de interés, ¿no? Pues esto viene un poco a colación de eso. Ahora mismo lo realmente importante somos nosotros como personas, como la seguridad de estar bien, de que la salud nos respete. Obviamente tenemos que tener claro que vienen épocas de turbulencia y vienen épocas de turbulencia independientemente de que aparezca o no aparezca la vacuna, obviamente, y ojalá aparezca la vacuna cuanto antes, porque probablemente el problema sanitario en principio se pueda limitar, pero el problema económico no se va a solucionar con esa vacuna, o el problema social o el miedo interiorizado o todo eso probablemente no lo va a hacer. Por lo tanto, una cuestión que parece bastante claro es que lo primero que tendremos que hacer ahora mismo es revisar qué tipo de marketing estamos haciendo y si eso realmente ahora mismo es compatible con lo que nos va a demandar nuestro propio cliente. Yo algo que recomiendo a mis clientes ahora mismo habitualmente, antes que nada, es no hagas nada. Es decir, lo primero que tienes que ver es el cliente en qué situación ha quedado. Es decir, el cliente tiene la misma capacidad económica, tiene los mismos gustos, pero te estoy diciendo el cliente que atendiste hace 3 meses. ¿Por qué? Porque no es de extrañar que hayan cambiado los condicionantes de ese cliente. Y si han cambiado los condicionantes de ese cliente, no tiene ningún sentido que lo sigas atendiendo o que sigas trabajando con ese cliente con el mismo marketing. ¿Por qué? Pues si ha cambiado el cliente, tienes que cambiar el marketing. ¿De acuerdo? Entonces, la primera cuestión es revisemos qué hemos hecho hasta ahora, qué estamos haciendo y si mi cliente de una forma u otra ha cambiado. Ten en cuenta que esto sigue siendo un problema de todos, ¿de acuerdo? De todos. Esto no es un problema de un determinado país que ha tenido un determinado problema, o un determinado perfil de persona, o un determinado perfil de persona de riesgo. Esto al final nos afecta a todos. Con lo cual, yo creo que cuestiones en el marketing se va a valorar mucho lo que llamamos la responsabilidad social corporativa, ¿vale? Que hasta ahora se vendía un poco como, uy, qué graciosete, ¿no? En la empresa y qué involucrada está en determinados temas sociales. Ahora probablemente la clientela te va a obligar a que hagas cosas desde el punto de vista social que vayan en beneficio de esa sociedad. Entonces, cuestiones como generar formación gratuita para determinados colectivos, el donar determinado tipo de servicio o producto a determinadas personas, ayudar a encontrar determinados empleos a determinadas personas. Todo eso, ¿vale? Que lo englobamos dentro de esa etiqueta que llamamos responsabilidad social corporativa, va a ser importante, va a tener premio, la clientela lo va a valorar y probablemente sea una de las líneas estratégicas que tengamos que seguir en cuanto a nuestro marketing, ¿de acuerdo? Yo creo que va a haber un aumento en las campañas de co-marketing, es decir, creo que va a existir mucha campaña de 2 marcas que se unen para un determinado fin, para un fin filantrópico, para un fin social, para un fin de ayuda a un determinado colectivo, incluso para un fin probablemente de complementariedad entre ofertas. Por lo tanto, el co-marketing es algo que se va a potenciar mucho. Y en ese co-marketing yo creo que se van a ver muchas campañas incluso entre empresas públicas y privadas. Yo creo que esa separación que posiblemente existía, como esto es un problema de todos, yo creo que ahora llega el momento en que tanto público como privado van a empezar a generar campañas de interés dirigidas obviamente a la sociedad y que probablemente se hagan de forma conjunta, ¿de acuerdo? Es una buena iniciativa lo del co-marketing, ¿vale? Hay que saberlo hacer, obviamente, pero puede ser algo que nos puede dar bastante buenos resultados.
toma más importancia la imagen corporativa. Es decir, la imagen corporativa, mucho más allá de nuestro logotipo, de nuestro odotipo en nuestro establecimiento y todo este tipo de historias, ahora te van a juzgar mucho más, creo, más que por la marca, por lo que eres como empresa, desde el punto de vista ese social y de compromiso que estoy comentando. Obviamente la pandemia va a requerir de muchos cambios a nivel empresarial, pero cambios a nivel de nos vamos a tener que replantear el modelo de negocio, nos vamos a tener que reorganizar, vamos a tener que empezar a mirar de forma diferente, probablemente incluso hasta nos vamos a tener que plantear tener un talento diferente al que tenemos. Por lo tanto, son tiempos que se avecinan como turbulentos y que probablemente van a exigir cambios. Y bueno, ya sabéis que los cambios, no somos muy dados a los cambios, no somos muy amigos de los cambios. El marketing one-to-one, es decir, probablemente ya no tenga tanto sentido, es decir, que haya campañas corporativas dirigidas a lo social, creo que va a ser muy interesante, pero al final la oferta, es decir, lo que le vamos a proponer al cliente, van a tener que ser ofertas de valor muy vinculadas a las necesidades, a los gustos y a las contingencias de ese cliente. Con lo cual, el tema del café para todos cada vez queda más en desuso. Es cierto que ya en la antigua realidad, fijaros, hablamos de la antigua realidad como si hablásemos de la antigua Mesopotamia y hace prácticamente 3 meses que estábamos en ese escenario. Bien, eso ha cambiado, ¿de acuerdo? Y ha cambiado fundamentalmente por eso, porque han cambiado todo el condicionante y el escenario en el que vivían las personas, ¿de acuerdo? Obviamente, el marketing y la comunicación que no se adapten a estos cambios, a estas necesidades, a estos nuevos reclamos, a estas nuevas exigencias, a estas nuevas necesidades, pues bueno, el único resultado que va a tener va a ser, obviamente, el fracaso. Así, a título genérico, ¿vale? Por no extenderme mucho, si utilizáramos las 4 variables de marketing, ¿vale? Las conocidas 4P, ¿vale? Me gustaría dejar una reseña en cada una de las cuestiones, ¿de acuerdo? Como sabéis, esas 4P serían producto, precio, distribución y comunicación comercial. Pues bueno, ¿cómo evolucionará el marketing en cuanto al producto? Yo creo que la tendencia van a ser a productos mucho más personalizados, a ofertas de valor más amplias. El producto va a tener menos importancia y el servicio. Nos vamos a especializar mucho más. Y una cuestión de la que tenemos que o deberemos de dotar a nuestros productos es porque el cliente va a tener mucho interés por lo seguro, por lo fiable, por lo sano e incluso por lo inmediato que produzca placer. Ya os digo que esto está muy relacionado probablemente con el carpe diem, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a producto. En cuanto a precio, probablemente, y me encantaría equivocarme, pero difícilmente me voy a equivocar, la crisis económica hagan que los precios necesariamente bajen si quieren subir un poco el nivel de demanda. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los clientes, estamos generalizando, habrá targets de todo. Como todos bien sabéis, hay gente que en las crisis obtienen oportunidades y generan unas plusvalías y generan mucho dinero y ganan muchísimo dinero. No va a ser lo normal, es decir, lo normal es que probablemente la crisis económica genere menos capacidad económica de los clientes, esa menos capacidad económica de los clientes provoque menos consumo, que las empresas quieran fomentar ese consumo. ¿Cómo lo van a hacer? Fundamentalmente en la reducción de precios. Por lo tanto, estrategias discount, es decir, estrategias de descuento, van a ser las que más se van a utilizar. ¿A cambio de qué? Pues de generar menos valor en los productos, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente cuando vamos a bajar los precios, una cuestión inexorable que va a ocurrir es que el margen bruto que van a manejar las empresas se va a disminuir, ¿de acuerdo? Sí es cierto que hay ciertas herramientas que nos van a permitir reducir los costes, como pueden ser acortar los canales de distribución, utilizar canal online, todo este tipo de cosas. En cuanto a la distribución, es decir, en cuanto a cómo vamos a hacer llegar nuestro producto a nuestros clientes, pues, hombre, algo que parece evidente es que el canal online, que ya estaba para quedarse, ahora se va a convertir en el rey, ¿de acuerdo? Y se va a convertir en el rey por muchas razones. Por comodidad, por seguridad,
por precio probablemente, por trato directo, ¿de acuerdo? Con lo cual, las empresas que de alguna forma decidan no abrir ese nuevo canal a sus clientes, hombre, dependerá del target, dependerá un poco de los hábitos del cliente al que se dirige y todo este tipo de historias, pero probablemente vayan a perder grandes oportunidades de negocio desde el punto de vista del marketing y de la venta en general. Os comento, creo, y de hecho esa evolución la hemos visto un poco en estos 2 o 3 meses que hemos estado confinados, de personas de determinados perfiles que decíamos, no, esto no es un perfil digital, no utilizan la digitalización. Hemos visto cómo se han obligado a hacer videollamadas, a chatear, es decir, a utilizar herramientas online, ¿de acuerdo? Porque querían conseguir determinadas cosas, querían ver a su nieto, querían ver a sus hijos, querían hablar con no sé quién. Esto también abre la puerta a que esa relación con lo digital, ese perfil que tradicionalmente no era digital, pues ahora se irá digitalizando cada vez más, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la comunicación comercial, yo creo que el marketing digital va a tomar el relevo del marketing tradicional. Es decir, el marketing online va a superar claramente al marketing tradicional. Lo que también es cierto es que nadie cree que el marketing tradicional va a desaparecer, y no va a desaparecer fundamentalmente ¿por qué? Pues porque yo creo que la estrategia que más va a perdurar y que más va a gustar entre la clientela son estrategias híbridas. Me refiero a efectivamente, ten un apartado digital o un apartado online, pero ten también un apartado presencial, ¿de acuerdo? A la gente le gusta tangibilizar lo intangible, ¿no? Yo quiero ver tu tienda, yo quiero ver cómo están tus productos en verdad, yo quiero tocar tus productos, aparte de que tenga la posibilidad de comprarlo a nivel online. Pero obviamente el marketing digital se va a disparar, de hecho ya se estaba disparando, ¿de acuerdo? Ahora probablemente, permitimos un poco la broma, ahora ya vamos a tener que aprender a utilizarlo, ¿de acuerdo? Antes se hacía marketing digital, ahora vamos a tener que aprender a utilizarlo. En esa comunicación comercial, la emoción, transmitir confianza, como he dicho, evitar incertidumbre, el no mentirle al cliente, es decir, todo lo que nos genere de alguna manera cierta ansiedad en el cliente se va a aceptar como bueno. Pero yo creo que algo importante en esta comunicación comercial es que vamos a tener que hablar mucho más con los clientes que lo que hablamos hasta ahora. Necesitamos el feedback, la respuesta, la retroalimentación, oye, ¿te estás enterando de esto? Te estás enterando en el sentido en el que te lo estoy diciendo, te está de alguna manera satisfaciendo esto que estoy haciendo por ti. Esa relación, ¿vale? Que se hará a través de distintos niveles, se hará a través de paneles, de encuestas online, encuestas presenciales o como sea, ¿de acuerdo? Se hace prácticamente obligatorio, ¿de acuerdo? Y una última cuestión en cuanto a comunicación comercial dentro del marketing. Una cuestión es que quien mejor gestione la sobresaturación de información que ya existe, ¿vale? Aquel que sea capaz de ofrecerle la información de mayor interés al cliente va a tener muchas más posibilidades de venta que el que no lo haga, ¿vale? Que el que genere mucho ruido a través de muchos mensajes difusos y todo este tipo de cosas. Entonces, no me gustaría alargarme mucho más. En definitiva, el marketing va a tener que seguir dando respuesta a lo que necesitan los clientes. El marketing deberá de potenciar una comunicación externa, como hemos dicho, con los clientes en cuanto a transparencia, compromiso, complicidad y todo este tipo de historias, pero probablemente esos mismos valores también lo va a tener que introducir o traducir en la comunicación interna, en la relación con empleados, con accionistas, con stakeholders, con todo este tipo de historias. Por lo tanto, se hace bastante cada vez más interesante en esta época que se nos avecina o en la que estamos ya inmersos prácticamente de un balance management, que bueno, que esto sería motivo de otro webinar. El virus al final solo ha potenciado la aceleración de tendencias que ya existían, ¿vale? No ha puesto de alguna forma a prueba y desgraciadamente muchos no lo hemos superado, pero cuestiones como el Big Data, la inteligencia artificial, el teletrabajo, la digitalización, esos son aspectos que si antes ya estábamos de alguna forma tratando de desarrollar, ahora nos urge desarrollarlo, ¿vale? Y nos urge desarrollarlo por distintas cuestiones. Primero, por la capacidad de cosas que nos permite hacer y por otro lado, porque no sabemos cuándo vamos a parar otra vez la economía, ¿de acuerdo? Un rebrote, una vuelta a la pandemia, un no sé qué.
eso genera un nuevo parón, ¿vale? Y probablemente otro parón tendría consecuencias muy, muy nefastas a muchos niveles, ¿vale? Una cuestión que sí me parece importante, yo creo que la voz dentro del marketing va a ser un elemento estratégico y el smartphone, por supuesto, va a ser el dispositivo a trabajar. Es cierto que se están gastando las empresas mucha pasta en el marketing mobile, pero probablemente ahora más. ¿Y más por qué? Pues porque simplemente cada vez nos estamos acostumbrando más a decir, Siri, búscame un restaurante, Siri, dime cuál es el mejor camino, o Google, ok, dime dónde está no sé qué tipo de historia. La voz va a ser un elemento en marketing absolutamente fundamental. Quien domine la tecnología de la voz y las aplicaciones de la voz probablemente va a dominar gran parte del mercado. Lo que os recomiendo, lo primero que debemos de hacer es revisar en nuestros clientes si han cambiado sus condiciones, si tienen los mismos intereses, si les interesa lo mismo, incluso si lo que nos compraban ahora les sigue interesando y por qué. Porque probablemente muchos de esos clientes a lo mejor han cambiado sus condicionantes, sus intereses y nosotros nos tenemos que adaptar a eso si lo queremos seguir manteniendo como cliente, claro. El responsable de la ejecución del marketing en la organización no va a estar en un departamento, no va a haber una señora o un señor dedicado a esto del marketing. Se tiene que poner toda la empresa al servicio del marketing, si no va a ser complicado. Lo que os comentaba, a título de resumen, la vacuna o la curación efectivamente nos va a quitar el problema sanitario, pero probablemente muchas otras cuestiones van a seguir vigentes y vamos a tener que seguir por ese camino que se ha iniciado ahora. La socialización seguirá siendo imponiéndose. ¿Por qué? Porque somos una especie social. ¿De acuerdo? A mí me da mucha pena cuando dicen, no, hay que buscar la distancia social. Eso es imposible. O eso, mejor dicho, no es ni deseable. Habla usted de la distancia física. La distancia social significa apartarse de la relación social. Y eso, nuestra especie lo llevamos en los genes, somos seres absolutamente sociables, ¿de acuerdo? Por tanto, todo aquello que vaya en contra de la socialización, yo creo que se va a penalizar de alguna forma desde el marketing. Lo que no cambiará, lo que no va a cambiar nunca, es que el marketing y la comunicación la deberán de seguir utilizando las empresas, las marcas, para conseguir aportar la felicidad a los clientes. Quien lo consiga serán los más competitivos en el mercado. Quien se aparte del interés del cliente o quien se aparte de la vocación de servicio al cliente, pues probablemente va a tener muchas dificultades. Podrá tener éxitos puntuales, pero desde luego no va a tener una gran trayectoria en el mercado. Así que, bueno, ahora quedo a disposición de las preguntas que os parezca interesante hacerme y recordad dos ideas clave. Vuestras empresas y vuestras marcas valen tanto como el marketing que sois capaces de desarrollar. El cliente evoluciona y, por lo tanto, el marketing lo único que tiene que hacer es seguir su ritmo y sus deseos y darle respuesta a eso. ¿Con qué intención? Con la intención de vender y fidelizar. La fidelización es el ratio, la KPI, el criterio, llámalo como quieras, que mide cuánto de bien lo estamos haciendo con nuestros clientes. Empresas con bajos niveles de fidelización generan muchos problemas, ¿de acuerdo? Generan muchos problemas porque parece que no está teniendo una incidencia importante en los clientes. Así que gracias por vuestra atención y por compartir este ratito conmigo y por haber atendido a esto que os he contado. Así que estoy a vuestra disposición para aquellas preguntas que os parezcan interesantes. Juan Manuel Ávila dice, esta etapa ha puesto en valor lo rural frente a lo urbano. ¿Esto tendrá recorrido o será algo puntual? Pues sí, Juan Manuel, yo estoy absolutamente convencido de que efectivamente lo rural, por cuestiones de miedo, ansiedad y este tipo de historias, se ha puesto en valor. Pero también te digo que va a ser algo puntual si a lo rural no se le dota de infraestructura que nos permita, desde el punto de vista de la digitalización, de tener una cierta calidad de conexión para relacionarnos, para vender, para poder vivir con ciertos niveles de bienestar en lo rural, ¿no? Yo me gusta mucho esa pregunta porque yo soy de los absolutamente convencidos de que
esa España vaciada que se comenta de lo rural y este tipo de historias, con una infraestructura importante de nuevas tecnologías y haciendo determinado tipo de cuestiones, yo creo que se podían reprobar con bastante interés, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Qué efectos tendrá en las marcas de lujo las nuevas circunstancias? Pues hombre, es un tema importante, sí, es un tema importante por la sencilla razón de que efectivamente la crisis económica afectará a todos. Tradicionalmente en las crisis, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una concentración de marcas por un grupo de clientes que cada vez es menor. Es menor porque obviamente las secuelas económicas provocan que la gente tenga la posibilidad, es decir, quien era rico hace determinado tiempo, pues con la crisis suele perder capacidad económica y ya no puede acudir a las marcas que tradicionalmente acudían. Ahí que suelen hacer las marcas, ahí suelen utilizar dos tipos de estrategias. O las marcas se intentan hacer todavía mucho más exclusivas, de mucho más prestigio, es decir, se descreman más con la intención de tamizar ese segmento y quedarse con los que más capacidad económica tienen y reducir el número de clientes, pero aumentar el margen por las ventas que provocan. Y otras marcas, los que han hecho tradicionalmente, marcas que conocemos muchas, no diremos el nombre, que, bueno, cuando se han visto en la cúspide y han visto que muchas marcas iban por un limitado grupo de clientes de alto nivel económico y este tipo de historias, lo que han hecho es buscar otros mercados, no un cambio drástico, pero sí bajar un poco el nivel o el perfil de cliente al que se dirigía. A nivel de pymes, ¿qué les recomienda? Pues yo, a nivel de pyme, os voy a recomendar lo siguiente. Mirad, es una pregunta que me hacen muchas veces, tanto en programas de formación como cuando tengo la oportunidad de trabajar con determinados clientes. Las pymes no tienen o no juegan en una liga diferente en cuanto a reglas, ¿de acuerdo? Con grandes empresas o empresas medianas. Es decir, las reglas de juego son exactamente las mismas. Los que les diferencia realmente son la capacidad, la cantidad de recursos, ¿de acuerdo?, que pueden disponer para el marketing. ¿Yo qué les recomiendo a las pymes? En primer lugar, que se tomen el marketing muy en serio, ¿de acuerdo? Y que ese marketing tenga una trascendencia en todas las áreas de la empresa. Que contraten talento. Y talento no gente que saben vender muy bien, sino gente que sepan manejar el marketing, ¿de acuerdo? Es decir, es que yo no tengo capacidad para crear un departamento de marketing, pero si es que no tienes por qué crear un departamento de marketing. Igual probablemente que no tienes capacidad para crear un departamento contable, pero sí puedes recurrir a especialistas, ¿vale?, para organizar, para estructurar y para tomarte en serio lo del tema del marketing. ¿De acuerdo? Entonces, talento, que se tomen en serio el tema del marketing, que el marketing no es saber hacer publicidad, que el marketing, fijaros cómo hemos estado tratando de decir que es cómo atendemos al cliente, qué trascendencia tienen el resto de las áreas de la empresa para que ese marketing lo llevemos a efecto, que seamos coherentes, que comuniquemos de forma organizada. Os lo he comentado antes, la empresa comunica todo, lo que decimos y lo que no decimos, lo que hacemos y lo que no hacemos. Si eso no se organiza, si eso no se planifica de forma profesional, si no se hace con un criterio profesional, pues sí, probablemente a lo mejor hemos hecho una campaña en redes sociales o hemos comprado publicidad en radio pero realmente no va a tener un efecto, no va a tener un impacto real con respecto a nuestra marca, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta más? Bien, pues si no hay más preguntas, no sé si me dejo alguna. Si no hay más preguntas, deciros eso, que efectivamente ha sido un placer, que estoy a vuestra disposición
en @rafacera en Twitter, así como en rafacera.wordpress.com en mi blog, donde comparto temas con respecto a esto y que estoy a vuestra disposición. Me pregunta José Antonio que ¿cuál considero que es el medio preferido para recibir publicidad? Y te propongo 3 opciones: buzón, televisión o radio o redes sociales. ¿Cuáles son los argumentos de peso para cada uno de ellos? Pues mira, el argumento de peso fundamentalmente es cuál es el canal que utiliza tu cliente. Si tu cliente es un cliente asiduo a redes sociales, está muy claro que obviamente las redes sociales va a ser el canal adecuado. Si tu cliente es un cliente muy local y pues probablemente a lo mejor el buzoneo puede tener mayor impacto. Mirad, no existen verdades absolutas en marketing, ¿verdad? Y no existen respuestas absolutamente cerradas. Yo a mis alumnos siempre les digo, mira, esto lo importante es que cuando te preguntan algo, oye, ¿qué te parece mejor esto o lo otro? La respuesta en marketing siempre es la misma, igual que en el mundo de la empresa, y es depende. ¿Depende de qué? Pues depende de quién sea tu cliente, depende de tus recursos, depende de tu mercado. Lo importante es que lo que sí te voy a dejar claro, José Antonio, es que si conoces bien a tu cliente, esa pregunta la vas a saber responder tú tranquilamente. ¿Por qué? Porque vas a saber tu cliente qué tipo de canal utiliza, cuál es el más eficaz y todo este tipo de historias. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, ¿algo más? Lo dicho, a vuestra disposición, un placer y encantado de haber compartido este ratito con vosotros. Espero que haya sido de vuestro interés y fundamentalmente que sea aplicable a vuestros negocios y que os ayude para ser mejor empresa, mejor marca, incluso mejores profesionales. Un abrazo.